Dale, dale. Buenas a todos, vamos a hacer una clase improvisada de bases de datos. Particularmente vamos a ver sobre la base de datos Postgres. Primero vamos a ver cómo se baja Postgres. Uno puede buscar, va a tener uno en la página que yendo a bajar va a tener el distintos sistemas operativos que puede tener. Ustedes elijan el que les corresponde. En mi caso es Linux, estoy en Ubuntu. Y me dice de seguir estos pasos. Ustedes seguramente si están en Windows tengan una opción un poco más fácil, que va a ser bajarse el instalador y darle siguiente hasta el fin de los tiempos. Entonces en mi caso copio el comando, me pide contraseña. Esto esto va a descargar, digamos, el programa. Ese es el comando wget. Entonces por las dudas yo me voy a ir a Downloads para tenerlo acá. No sé si va a hacer algo más o no. Entonces con esto debería tener algo de Postgres acá, si yo no entiendo mal. apt-get o no. A ver, espera. Postgres. Ok, no, parece que no me deja nada. Entonces hago esto, que apt. Bien, aprovecho acá que está cargando para explicarles un poco de lo que es base de datos. Algunos ya un poco lo sabrán tal vez. Una base de datos lo vamos a usar para grabar información que después vamos a poder recuperar. Lo vamos a tratar de guardar de alguna manera medianamente eficiente. En principio hay dos modelos de base de datos, que son las relacionales y no relacionales, también conocidas respectivamente como bases de datos SQL y no SQL. En principio vamos a ver más las de SQL, que van a ser más un formato de tabla, mientras que el otro más son formato de registros. Con esto yo acá ya tengo instalado Postgres. No me acuerdo acá si esto me instala en un cliente o alguna forma cómoda de verlo. A ver qué incluye. Vamos a bajar Postgres UI, una user interface o interfaz de usuario para poder ver algo. Creo que era esta pgadmin, si mal no recuerdo. Download, no, eso es box. Download, acá está. De nuevo, cada uno elige su sistema operativo. Va a ser una apt. Y esto no me acuerdo cuál era parecido. No, entonces si esto ya está. Install pgadmin. Install. Sí, con esto vamos a estar bien. Ok, aparentemente acá tengo el 3. Así que instalamos el pgadmin 3. Creo que en Windows esto también debería ser parecido. Tal vez se instala automáticamente con la instalación original. Y con esto ahora sí deberíamos tener un pgadmin donde vamos a poder ver esto un poco de mejor manera. Tenemos acá un programita. Acá a ver si le puedo cambiar un poco el color porque no se ve muy bien. Ahí está, server groups. No tengo un servidor para conectarme, pero nosotros tenemos que crear nuestro propio servidor. Esto creo que era un localhost. Nosotros acá básicamente lo que pasa en general es que nosotros tenemos una base de datos en un servidor. En general lo que uno hace es en la computadora en la cual originalmente está creando todo, lo crea en dicha computadora y después tal vez lo pasa a otro lado. Con lo cual en principio uno va a usar como host o como
dirección del servidor, lo que es localhost, que se refiere a la computadora en la que estoy actualmente. Con lo cual nosotros tenemos que crear uno acá, y después si yo compartiera mi dirección IP y le diera todos los permisos para que se acceda externamente, cualquier persona, ustedes mismos, podrían entrar a esta base de datos y acceder a dicha información teniendo las contraseñas, las claves apropiadas, digamos. Entonces, siendo que en este caso no me acuerdo exactamente cómo era ahora, podemos ver pgadmin create server. Vamos primero a crear un servidor local. Nos dice acá cómo instalarlo, chequear que está instalado. Con este comando, en este caso en Linux, podemos ver si está activo. Nos dice que sí, que está activo. Entonces configurando. Create new server. Nos dice por consola de comando, que es algo que quiero evitar en este caso, y no creo que acá nos deje de una. Vamos a ir buscando entonces cómo era esto. Yo la última vez que hice esto lo hice por consola de comando, pero es la idea de evitarlo esto. Parece que ya tengo uno creado directamente. Eso me lo había olvidado, pero es verdad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tengo esto de este lado. El Postgres lo dejo de este lado. Entonces cuando creamos una conexión le ponemos nos dice en connection el nombre que le vamos a poner, local host, nos dice que le ponga local o name address localhost, que es lo que venía diciendo. El puerto por defecto suele ser el 5432. A ver si es por otro lado, me estoy equivocando. No, es por acá. Username Postgres, nos dice acá. Password lo debe decir por acá. Pero tiene siempre una contraseña por defecto. Sí. Con una contraseña vacía, nos dice acá. Entonces con esto muy posiblemente yo debería poder entrar. Nos tira un tip. Dice que falló, no password supplied. Entonces tal vez no tiene otra cosa. Entonces Postgres default password. A ver si nos dice cuál es la clave por defecto. Nos dice que se puede hacer esto. Vamos a ver acá si yo lo hago, y posiblemente para ustedes sea lo mismo. Cualquier cosa dejen su duda en los comentarios o en otra clase. Entonces dice cat, etcétera, password. No, parece que no está llevando. File running command. This you'll see Postgres. Voy a tener Postgres, esto de acá. Y no estaría entendiendo, se supone que administrator es la contraseña o no. Postgres es este de acá. Voy a poner Postgres. ¿No tengo grep? No puse grep en ningún momento. Grep Postgres, entonces tengo, este es el único. Con grep filtro con alguna cosa en particular. En este caso puse que me ponga lo que es Postgres, y este es el único que aparece. Entonces, ¿para qué me está pidiendo eso? Dice que voy a ver esto acá. Dice de acceder a esto con el siguiente comando. El cat es para ver un archivo, dice que no lo tengo. Esto estaría bueno que sea un poco más simple. Pero muchas veces confiar en una base de datos termina siendo un poco tedioso, salvo que uno ya se haya acostumbrado mucho a hacerlo.
hasta que uno recuerda cómo se hace y toda la bola. Dice que la contraseña también va a ser Postgres. Vamos a ver. No. Admin. Vamos a probar que es una típica. Tampoco. Tal vez no tiene por defecto. Y va a haber que ver. En ese caso, bueno, si voy a ver de hacerlo un poco por consola de comando. De esta manera. Tal vez con Git Bash lo pueden manejar bien también si están en Windows. Que eso lo quería evitar. Y si no, para otra ocasión. Nada, me preguntan y lo vemos. También, perdón, Martín, que estás acá presente, si quieres preguntar cualquier cosa en la medida que vas viendo, pregunta tranquilo. Bien, entonces al haber corrido este comando, lo que estamos haciendo es entrando en una consola de Postgres. Fíjense que acá dejó de aparecer mi seudónimo Calcifer y ahora aparece Postgres, que es que estoy con un usuario distinto, que es de base de datos. Esto lo que nos dice acá, vamos a hacer lo mismo acá para separar y ver ambas cosas al mismo tiempo. Con este usuario puedo hacer PSQL y entré efectivamente en Postgres. Entonces ahora dejé de estar como en lo que sería Linux y estoy en Postgres per se. Y yo puedo hacer este comando de acá, que a fin de cuentas van a ver que es bastante simple. Alter user, alter ya lo vamos a ver un poco más en detalle, pero a fin de cuentas es como en castellano alterar. Alterar el usuario password, entonces el usuario Postgres poniendo como contraseña, como password. Y le pongo Postgres, le vamos a poner, o le pongo admin, más fácil de tipear. En este caso lo van a ver, el día de mañana lo cambiaré. Entonces ahora esto debería andar con admin. Si yo le puedo poner admin acá, y sigue tirando error. Salvo que esté poniendo alguna otra cosa mal. A ver si cierro, vuelvo a abrir, es que tal vez tiene que recargar algo. The host, la local host, admin. Ah, y me falta poner un nombre, local. Nope. Eso está saliendo bastante mal. ¿Por qué no me deja? ¿Y por qué se ve tan mal esto? Me gustaría crear un nuevo servidor. Eso sería lo ideal. Si no, la otra es hacerlo por consola de comando y hay cosas parecidas, que esto tampoco me lo acuerdo bien cómo era. Pero bueno, supongo que va a ser un poco más fácil buscar en este caso, ya que esto no están dando. Entonces, vamos a buscar PSQL, show databases, podemos hacer. Nosotros justamente vamos a poder, nosotros como concepto en general, lo que vamos a decir es que vamos a tener adentro de un servidor, podemos tener varias bases de datos, donde cada base de datos debería tener distintos conjuntos de información diferentes. Yo, por ejemplo, adentro de una base de datos, podría crear una base de datos que sea animales. Entonces voy a tener información relacionada a animales. Y puede ser cualquier tipo. Puedo tener en una tabla los nombres simplemente, en otra tabla las patas, digamos la cantidad de patas que tiene cada uno. Y podría así hacer un montón de detalles. Podría poner a una tabla que relacione una cosa con la otra, un animal con otro. Entonces podría tener una tabla diciendo, poniendo digamos depredador presa, poniendo en cada fila un depredador y su respectiva presa, como por ejemplo, no sé, si los zorros comen conejos, podría tener una tabla que tenga zorro y conejo,
y así yo voy viendo distintas informaciones que voy a tener. Entonces, para ver un poco cómo se ve esto, nosotros acá dice que si hacemos contra barra L nos muestra las bases de datos. Tenemos la base de datos Postgres, template 0 y template 1. Para crear una base de datos con Postgres, psql create database, yo puedo crear una base de datos nueva, donde parece que simplemente hago esto. Yo voy a tener acá un montón de información, yo voy a tener que decirle cosas al respecto. La mayoría de estas cosas seguramente son opcionales. Yo creo que si le pongo, no es más importante las mayúsculas, pero es una buena costumbre, creo create database y le puedo poner, vamos a hacerlo de animales que dijimos. Entonces si ahora hago el contra barra L, debería haber tenido eso, pero no. Tal vez me falta punto y coma. Sí, acá hay que terminar con punto y coma. Si no, asume que se siguen escribiendo cosas, entonces tomo dos veces el create database, dos veces el de acá y alguno más, debe haber estado por ahí. Entonces, como le puse punto y coma, vemos que tengo la base de datos animales. Entonces ahora puedo buscar get into database para hacer referencia a esta base de datos, donde yo dentro de la base de datos voy a tener lo que decía que era tablas. Para eso yo puedo hacer contra barra connect o contra barra c con el nombre de la base de datos, en este caso animales. Entonces me informa que estoy adentro de la base de datos con el usuario Postgres. Entonces de nuevo puedo buscar view tables. Yo dentro de una base de datos en general voy a tener una base de datos SQL, voy a tener tablas. Entonces la contraseña conectado IDT será, parece que es not finding relations, no. A ver si tengo un help. No. To show the... Ah, claro. No, Perdón, nos faltan, no es importante los puntos y comas del help que viste recién o no, ahí no sé. vamos a probar, pero no. Claro, tiene sentido en cierto modo porque no encuentra relaciones porque no tenemos ninguna tabla. Todavía no creamos ninguna tabla. Entonces, vamos a ver. Nosotros vamos a tener en SQL, esto es general, create table, vamos a tener un comando para crear una tabla. En general nosotros cuando tengamos la UI bien puesta, que sería esto acá, que lo voy a preparar para otro video mejor, después de practicar un poco, lo vamos a tener un poco más claro, más fácil, que es esto, que implícitamente por detrás va a correr todo esto. Pero vemos que igual el comando no es muy complicado. Nosotros le ponemos create table, después el nombre de la tabla, entonces, no sé, tal vez queremos destacar... a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una tabla en la cual registremos los animales de 4 patas. Queremos tener todos los animales de 4 patas. Entonces podemos llamar a la tabla 4 patas. Le vamos a poner entre paréntesis las distintas columnas que va a tener con su tipo de dato. Entonces, la columna 1 yo le voy a llamar ID, porque voy a tener un ID y va a ser un... tenemos distintos tipos de datos, un int de entero, más o menos como teníamos en el otro, y a los ID, a lo que es la columna ID, que es la primera, le vamos a poner automáticamente lo que es un auto-increment, que quiere decir que cada vez que se añada un registro, yo no le tengo que pasar esta columna y simplemente va a poner un número más grande. O sea, la primera vez que genere un registro, esta columna va a tener el número 1 y el siguiente registro que le cree va a tener el número 2. Entonces, voy a tener esto y yo dije los animales de 4 patas, entonces podemos dejarlo simple y ponerle nombre, donde voy a tener el nombre del animal, o puedo poner, a veces algunos lo que hacen es animales nombre, porque tal vez pienso, bueno, la base de datos tal vez no es de toda la... Perdón, 4 patas, 4 patas, el nombre de la tabla, 4 patas nombre. Entonces, si el día de mañana yo quiero también otra tabla para los animales de 2 patas, entonces voy a tener un nombre de columna distinto. Esto le voy a poner de tipo dato varchar, que sería como el equivalente a string, va a ser básicamente un texto,
donde me pide que le ponga entre paréntesis una limitación de cuántos caracteres como mucho puede tener esta columna. Esto más que nada por un tema de no perder demasiado espacio, de no estar gastando demasiado espacio innecesariamente. Generalmente el nombre de una persona, uno rara vez piensa que va a superar los 30 caracteres. Puede llegar a ser para casos especiales, como es el nombre completo de Picasso, pero generalmente los nombres de las personas tienen menos de 10 letras y como mucho uno tiene 4 nombres, nombre, segundo nombre, apellido de la madre, apellido del padre, con lo cual si lo veo de esa perspectiva, bueno, puedo pensar 40. Entonces trato de ahorrar y esta columna me va a ocupar 40, vas a tener espacio para 40 caracteres y no los 255 que proponen en el otro lado. Entonces, yo poniendo esto acá, ahora vemos que si corremos dt, sigue diciendo que no encontró ninguna relación. Porque me comí el punto y coma, que lo puedo poner acá y creo que está. Me dice que aparentemente no puedo empezar con 4. Vamos a probar correrlo así igual y ver que tiro lo mismo. Entonces puedo ponerle patas 4. Entonces hago para ser consistente con esto acá. Y me dice esto así, tal vez en Postgres no es así. SQL auto increment. Tal vez es con guión bajo o algo por el estilo. También vemos que se puede agregar, por ejemplo, que sea no nulo, que sea un real. Algunos parece que tiene texto, tal vez acá no tenga que poner varchar y varchar es de otra cosa. Creo que la palabra serial. Después vamos a también ver un poco lo que es primary key. Serial. No. Será que es el tipo serial y no entero. Bien, ahí parece que la creo. Entonces ahora con dt vemos que nos muestra una base de datos de nombre patas 4. Entonces yo lo que puedo hacer ahora, uno lógicamente va a tener una tabla para ahora sí guardar registros. Entonces si yo quiero ver los registros, lo hago con un comando que es select. Le puedo poner un asterisco, que ahora les voy a explicar mejor para qué se pone. From patas 4. En este momento salta el punto y coma y no me muestra nada, porque lógicamente lo acabo de crear, entonces todavía no lo tengo. Entonces puedo buscar psql insert into table. Es un insert into en general. Esto lo busco por los dos si tuviera algo distinto, pero creo que no. Entonces vemos que la sintaxis es esta: insert into el nombre de la tabla, que es patas 4. Me pide que inmediatamente después ponga entre paréntesis el nombre de las columnas separadas por coma. En este caso dijimos que id se pone automáticamente. Entonces la única que tenemos es patas 4 nombre. Entonces esta es la única columna que voy a tener y me dice que le ponga values y le pongo entre paréntesis los valores. Entonces un animal que puedo tener de 4 patas. Y vamos a ver qué pasa si lo pongo sin comillas ni nada. Es un perro. Yo creo que esto va a tirar error. Efectivamente nos dice que la columna perro no existe. Al tratar de poner una cosa así, sin comillas ni nada, trata de asumir que es una columna y trata de ponerle el valor de una columna que tenga dicho nombre. Entonces no puedo hacer nada. Como no puedo hacer nada, le agregamos las comillas. Y sigue tirando de la columna perro. A ver si acá importan el tipo de comilla que es. Sí. Importa el tipo de comilla, tiene que ser comilla simple en este caso. Entonces ahora si volvemos a hacer el comando anterior de seleccionar todo de patas 4, vamos a ver que tenemos con id 1 el nombre perro. Yo puedo así insertar otro valor y poner, por ejemplo, gato. Entonces ahora cuando hago el select tengo perro y gato. Entonces así voy a tener todos los registros que yo quiera. Una opción que puede llegar a pasar es que se estarán dando cuenta, por ejemplo, que gato lo puse con mayúscula y perro con minúscula. Entonces, no teman, nosotros lo que podemos hacer es update table SQL. Entonces tenemos una sentencia que es update. Entonces me dice que tengo que hacer lo siguiente. Le pongo update, el nombre de la tabla es patas 4. Y tengo que setear el nombre, me dice que le setee el nombre de la columna y qué valor quiero que tenga. Entonces, el nombre de la columna es patas 4 nombre.
y yo a eso le quiero poner perro. ¿Se dan cuenta acá que estaría mal si yo esto le doy? ¿Te das cuenta? A ver, Martín, vos que estás acá, ¿qué error habría? Si no, el resto también puede pausar el video y pensar un poquitito. ¿Especificaste qué valor querés cambiar por perro? Mayúscula. ¿Cómo, perdón? ¿No especificaste qué valor, qué entrada querés cambiar a perro en mayúscula? Claro, si yo no aclaro acá, lo va a asumir para absolutamente todos los registros. Vamos a ver cómo se vería esto, que me va a quedar mal. Me lo dio bien, o sea, me corre, pero ahora fíjense que tenemos en ambos casos que dice perro, y no era lo que queríamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ahora que ya tenemos la entrada 1 bien, pero la 2 es la que está mal, y yo la quiero poner ahora con gato. Entonces lo que voy a hacer es, voy a aclarar where sería un donde, y se tiene que cumplir una condición. Entonces voy a hacer esto solo cuando se cumpla esta condición. Y lo que en general les aconsejo es que la condición de acá sea que tenga que ver con la columna ID. Tal vez en algún caso sea por alguna razón más conveniente otra cosa, pero en general les aconsejo que busquen eso. Porque si llega a ver que alguno sin querer pifiar en la condición o algo por el estilo, va a modificarlas de manera extraña. Esto es particularmente importante, no tanto tal vez en el update, pero sí especialmente importante en el delete, cuando uno borre cosas. Que si yo acá si cometí el error de en el update de no poner el where, bueno, dentro de todo me modificó todas esas columnas a perro. Entonces, bueno, por lo menos tengo todo el resto de los datos si tuviera más columnas. Pero si hubiera hecho un delete, me estaría borrando absolutamente todas las columnas. Entonces tal vez van a ver algún meme en internet que diga no se olviden de poner el delete en el where en el delete. Que hay gente que le ha pasado y así ha borrado una tabla entera y eso puede ser muy caótico. Entonces yo acá le puedo poner where id igual a 2. Id es como le puse sin comillas ni nada, asume que es una columna, y 2 es un número, un entero, digamos, así que esto debería dar bien. Fíjense que acá me dijo que se hizo un update de 2 registros y acá me está diciendo que se hizo un update de uno solo. Y ahí si lo corro vemos que tengo bien perro y gato. Después lo siguiente es lo que les decía. Si yo quiero borrar, vamos a agregar una cosa. Le voy a agregar una columna, un registro que sea un pájaro. Entonces yo de repente lo veo y digo, hey, pájaro no tiene 4 patas, no tiene que estar en esta columna, en esta tabla, entonces lo tendría que eliminar. Entonces vamos a buscar SQL delete from, SQL delete statement, y tenemos simple delete from. Vamos a borrar de la tabla patas 4, y si yo esto de nuevo le pongo el punto y coma acá, me borra los 3 registros y si perdí, digamos. Tal vez yo tenía una tabla con 1.000.000 de registros y ahí perdí el 1.000.000 de registros, en cuyo caso recen que haya un backup relativamente reciente por las dudas. Pero si no, yo le puedo poner where id es igual a 3 y me aclara que eliminó 1 y vemos que tenemos esto acá. Ahora, vamos a ver algo particular que tiene esto, por lo cual tampoco es del todo conveniente hacer esto. Si yo ahora pongo otro animal, por ejemplo un guepardo, me dice que lo insertó bien, y si hago esto acá, fíjense si se nota algo raro. Te mantuvo el ID de la entrada anterior que borraste. Claro, tiene registrado que tenía el ID 3, entonces lo mantuvo. Con lo cual, en general, muchas veces lo que se hace no es borrar el animal, si pasa una cosa por el estilo, sino que muchas veces está la diferencia entre lo que es un borrado físico y un borrado lógico. Borrado físico es lo que acabo de hacer, es decir, físicamente ya nadie puede ver el registro que estaba. Y en un borrado lógico lo que uno hace es elegir una columna o un criterio para decir que esta columna no va a estar más. Que este registro no se tiene que considerar más. ¿Cómo sería este caso? Vamos a usarlo de paso para aprender lo que es el comando alter table, que ya vimos un poco el alter cuando cambiamos la contraseña antes. Yo puedo hacer alter table de la misma manera que antes modifiqué un usuario, ahora estoy modificando una tabla. Entonces yo puedo hacer alter table con la tabla patas 4, donde ahí me dice de una, yo puedo querer agregar una columna, eventualmente podría tirar una columna que sería como eliminarla.
puedo modificar una columna, cambiarle el tipo de dato. Así podría ser un par de opciones. Generalmente lo que uno más va a hacer agregar una columna o sacar una columna. Entonces voy a agregar una columna que va a ser patas 4, fecha baja. Generalmente le hacemos esto acá y esto va a ser algo de tipo fecha. Entonces buscamos psql date, a ver qué tipo de fecha es, cómo es el tipo fecha. Y nos dice... supongo que va a ser date, es lo normal. Ahora no lo encuentro rápido. Y también lo que vamos a aclararle acá es que aparte de ser una fecha es que no obligatoriamente la tengo que poner. Porque en una base de datos, si yo pongo una columna y no le aclaro que puede ser nulo, es que sí o sí tiene que haber un valor. En cambio, nosotros el criterio que vamos a usar es que si la fecha de baja, o sea, no todos los animales van a tener fecha de baja acá. Entonces, si un animal tiene fecha de baja es porque por alguna razón no corresponde más, es decir, se dio una baja lógica. Mientras que si no hay fecha de baja, quiere decir que el animal está activo de alguna manera en esta tabla, entonces no fue dado de baja y en ese caso quiero que sea nulo. Entonces psql null column, ya un poco se vio en realidad en alguna de las páginas que pasamos, pero acá vemos que nos dice not null. Not null. Le pongo punto y coma. No, perdón, not null, al contrario, menos mal que me tiró error. Claro, not null es si... Creo que lo pensé al revés. Not null es que estoy forzando que no sea. Is not null... No. Claro, me parece que lo pensé al revés. En el otro caso es que estoy forzando que no sea nulo. Vamos a ver. Sí, acá me dejó. Entonces si yo hago el select que hicimos antes, vemos que tengo nulo ahí. Entonces si de nuevo vuelvo a agregar el pájaro que agregué antes, vemos que en el select tengo esto, pero de repente yo digo, bueno, el pájaro no va más. Entonces yo lo que puedo hacer es el update patas 4 set patas 4 fecha baja igual, y a ver cómo se obtiene la fecha en este momento, psql date now. Generalmente hay una función now o algo por el estilo. Sí, es now. Entonces where id igual a 5. Ahí me dice que actualizó 1. Entonces yo ahora veo que con la fecha de hoy está puesto que el pájaro no tiene no está más de alta. O sea, se le dio una baja lógica al pájaro. En principio esto va a ser lo más importante que van a necesitar saber. Una cosita más en realidad ahora que lo pienso es la siguiente. Nosotros acá tenemos IDs con nombres, pero de repente queremos agregar algo más, hacer como una extensión, hacer alguna relación entre ciertas cosas. Entonces no me sale un ejemplo que realmente tenga mucho sentido para este caso. Un ejemplo en el cual muchas veces tiene sentido esto en realidad es que si uno, o sea, uno puede relacionar algo a muchas cosas. Yo puedo tener una reserva de algo, yo, no sé, reservo un hotel y esta reserva puede tener muchas cosas relacionadas, entonces no quiero pasar siempre toda la información. Tal vez, no sé, tengo mi tabla de reservas y mi tabla de paquetes de bebidas. Tal vez, no sé, me voy a un crucero y tengo un paquete de bebida. Entonces yo no voy a tener una columna de si tiene o no tiene paquete de bebida. Yo lo que voy a hacer es tener una tabla de reservas donde voy a tener voy a tener el ID, voy a tener mi nombre, mi apellido, tal vez una parte de mi tarjeta de crédito, que serían tentativamente los últimos 4 dígitos, y el precio que estoy pagando y cosas por el estilo. Pero después voy a tener un paquete de bebidas también. Entonces voy a tener otra tabla, paquete de bebidas, donde lo que voy a hacer es tener una columna que sea para relacionarse con esta. En este caso, no sé, digamos, vamos a inventar algo sin mucho sentido, que es que estos animales pueden tener paquete de bebidas. Entonces vamos a crear otra tabla. Create table bebidas. Vamos a repasar cómo era la sintaxis por las dudas.
bebidas. Voy a tener de nuevo un ID que va a ser un serial. Voy a tener vamos a poner tipo paquete. Sería en realidad bebidas tipo, donde podemos, no sé, distinguir entre si es alcohólico o no es alcohólico. Perdón, primero vamos a poner lo que yo suelo llamar, me acostumbro a llamar rela patas 4. Rela de relación, que tiene una relación, y patas 4 porque estoy relacionando con la columna patas 4. Entonces esto va a ser un entero porque se va a relacionar con el ID. Y voy a necesitar que esto sea not null, o sea, que no sea nulo. Y bebidas tipo, de nuevo va a ser un entero que puedo tener, no sé, esto es algo que uno lo tiene que hablar por otro lado, o tal vez puede tener una tabla que lo relacione de esta manera, incluso eso lo podría hacer. Podría ser rela bebidas tipo. Vamos a hacerlo de esa manera, rela bebidas tipo. Entonces yo voy a tener esta tabla que va a relacionar dos cosas, donde este también va a ser not null. Entonces ahí creé la tabla y voy a crear también la tabla bebidas tipo, donde voy a tener un ID que va a ser un serial y voy a tener un nombre, vamos a decir que va a ser un varchar de, vamos a seguir poniendo 40 ya que estamos. Entonces voy a tener estas dos cosas. Entonces yo puedo hacer un insert into bebidas tipo. Ya está. Insert into bebidas tipo, la columna nombre. Esto me estoy olvidando ahora cómo es. Values. Y no sé, tengo puedo ponerle gaseosas. Y le agrego también alcohólicas. Y puedo ponerle lácteos, vamos a poner, o agua. Entonces cuando yo hago un select select all from bebidas tipo, yo veo que me aparecen estos tres tipos. Y ahora yo lo que voy a hacer es insertar en bebidas. Voy a tener rela patas 4 y rela bebidas tipo. Y yo le voy a setear los valores. Relas patas 4 voy a decir que, por ejemplo, los perros tienen posible tomar, vamos a poner agua. Entonces con esto yo ahora si hago un select all from bebidas, yo veo que tengo una relación entre el animal de rela patas 4, la columna de la tabla esta, tengo el valor 1, que vemos acá que el valor 1 está asociado a perro, y tengo acá el valor 3 que está asociado a agua en este caso. Esto puede parecer muy complejo en un primer momento, pero esto básicamente se hace de esta manera para ahorrar información, ahorrar datos, de no estar haciendo una base de datos que pese mucho. Si yo pusiera acá directamente perro y acá directamente agua, voy a tener perro, agua, gato, lo que sea, y voy a tener muchas columnas con mucha data repetida. Fíjense que acá estoy usando un solo carácter, entonces me ocupa relativamente poco espacio, y si hubiese puesto perro tendría un montón más de información. Pero ahora, yo esto, si tuviera ganas de no verlo así, porque tal vez no me acuerdo que uno es perro y que 3 es agua y quiero tener un poco más de información, nos permite hacerlo de cierta manera esto. Nosotros lo que podemos hacer con el select también, vamos a hacer select all from, traemos todo de bebidas, pero no lo voy a terminar acá. Voy a ponerle lo que se llama un inner join. Inner join lo que va a hacer es relacionar, hacer como una especie de intersección de ambas cosas y traerme lo que tengan en común. Y va a traer todo de todos lados de la manera que pueda hacer una intersección con el criterio que yo le diga. Voy a enseñar una cosa más de paso. Si yo le pongo acá un as y una letra o una serie de letras, o podría haber puesto cualquier cosa, o el as muchas veces se puede omitir, en general se puede omitir, con lo cual lo dejo B. Es para hacer un poco más cortito de que en adelante cuando haga referencia a esta tabla, a la tabla de bebidas, lo voy a usar con la letra B larga.
Entonces yo voy a hacer un inner join con otra tabla. Por ejemplo, con la tabla patas 4, que le voy a llamar P. Le voy a poner el nombre P. ¿Y cuál va a ser la condición que las va a unir? De la tabla bebidas, yo quiero la tabla rela patas 4. Y yo quiero que esto sea igual a p.id, a la tabla patas 4.id. Como dice select, me debería traer una tabla. Y vemos que me trae efectivamente toda la información que quiero. Me trae el ID de la primera tabla, el rela patas 4 de la primera tabla y el rela bebidas tipo de la primera tabla. Y tengo también concatenada la otra tabla, pero no tengo dos filas, una para cada uno, sino que tengo relacionadas justamente porque esto es igual a esto. Si yo quisiera ver un poco menos de columnas, porque tal vez esto es un montón y no sé, pienso que no me interesa, no sé, tal vez digo, bueno, tengo la columna rela patas 4 que tiene que ser igual a la columna ID, entonces no me interesa. Perdón, lo que debería haber hecho es a esta llamarla ID bebidas y esta ID patas 4, porque ahora también tengo dos columnas ID, lo cual puede llegar a ser confuso después. Pero bueno, a fin de cuentas lo que puedo hacer acá es decir, bueno, yo quiero traer a todos los animales que tengan bebidas y quiero que me quede, como habíamos dicho, perro y bebidas y la bebida tipo. Entonces voy a hacer más aún. Voy a hacer otro inner join más, donde le voy a hacer con la columna, con la tabla bebidas tipo, que le voy a llamar bt de bebidas tipo. Y la condición que voy a tener es que las bebidas.rela bebidas tipo tiene que ser igual a bebidas tipo.id. Y ahí tuve algún error. Dice inner join va separado. Ahí va. Y ahora tengo también agua. Y dijimos que queríamos dejar el nombre de patas 4. Acá también me estoy dando cuenta que me equivoqué. Acá habría puesto bebidas tipo bajo nombre. Esto ahora lo podemos corregir con un alter table. Vamos a hacerlo ahora. Alter table bebidas tipo. A ver, alter table change column name. Alter table, rename column. Entonces, rename column me dice. Y el nombre viejo es nombre. Y el nombre nuevo es. Dije que iba a ser bebidas tipo nombre. Me falta punto y coma. Entonces, si ahora hago el select, vemos que cambió el nombre. Incluso podemos aprovechar y hacemos el alter table para ponerle a la columna ID, llevarlo a ID bebidas tipo. Bebidas tipo, hasta punto y coma. Entonces ahora vemos que cuando hago el select, ID, ya no existe ID acá en BT, sino que es ID bebidas tipo. Si les pasa esto con qsalen, ahí se ve que es demasiado ancha como para mostrarla en la pantalla, entonces entra como en otra especie de pantalla. Podría hacer lo mismo con el otro select, para la otra tabla, pero ahora no lo vamos a hacer porque lo que quiero que veamos es que yo acá, este asterisco, lo que hace referencia es que quiero que me traiga absolutamente todas las columnas que se vayan a ver involucradas. Pero nosotros lo que recién dijimos es que queríamos que nos trajera solo el nombre del animal y el nombre de la bebida. Entonces, simplemente lo que puedo hacer es poner patas 4 bajo nombre, es decir, copio el mismo nombre de esta columna. Y vemos que si yo lo dejo así, tengo una sola columna que tiene perro. Si quisiera una segunda, yo puedo ponerle una coma y le puedo poner bebidas tipo nombre. Entonces tengo de patas 4 nombre perro y de bebidas tipo nombre agua. Entonces tengo los dos registros. Incluso si quisiera, por ejemplo, supónganse que quiero esas dos columnas de esta, pero de la columna de la tabla de bebidas, la primera quiero todo. Yo puedo hacer b.asterisco, punto como si fuera un método, una propiedad de programación. Le estoy diciendo y por más que lo definí después, está todo bien. Entonces lo que le estoy diciendo es de la tabla B, tráeme todo. Entonces me trae todo de la tabla B primero.
después patas 4 nombre y después bebidas tipo nombre. Lo último que yo puedo hacer también con esto es poner un where, por ejemplo. Vamos a agregar primero al pobre pajarito que no correspondía a nuestra tabla, que era el animal 5 en este caso. Vamos a hacerlo con el paquete de bebidas 1. Entonces, si yo hago esto, de repente tengo que el pájaro también tiene gaseosas. Voy a hacer así, así nos queda más cortito. Veo que el pájaro está, pero el pájaro no correspondía y tal vez no puedo ir borrando todo y teniendo en cuenta todo. Entonces lo que simplemente puedo hacer es decir, bueno, el pájaro no tiene que estar. Entonces yo lo que voy a querer es que patas 4 fecha baja is not null, sea no nulo, sea nulo, perdón, al revés. En este caso quiero que sea nulo. Entonces al poner que es nulo, o sea, yo en el select sigo pudiendo poner un where, o como en el update o en el delete, puedo poner where en general, si tiene algún sentido en la sentencia. Entonces en este caso yo le pongo where para decir tráeme solo los que tienen paquetes de bebida que por alguna razón estén dados de alta. Si fue dado de baja, no lo consideres. Esto sería como todo lo básico que uno tiene que saber para hacer su propia base de datos. Lo que vamos a dejar para la próxima ocasión es cómo relacionar esto al código. Cómo desde un código yo puedo agarrar y también crear una base de datos, agregar una tabla, agregar un registro a una tabla y obtener dicha información de la misma.